Hola, vi en Slack varios comentarios sobre las dificultades para hacer los ejercicios de la clase, entonces les voy a pasar un video con un par de ideas para intentar resolverlo. Ya algunos lo resolvieron, pero para los que todavía tienen algún problema. Vamos a ver el ejemplo de la figura del color spreading y vamos a dibujar un poquito como para intentar solucionar esto y ver cómo lo armamos. Lo que nosotros tenemos es una figura que va a ser más o menos así, tiene dos líneas que se cruzan en el medio y después las otras dos. Si yo veo la figura y intento establecer variables que me permitan calcular la mayor cantidad de datos posible para dibujar, bueno, una cosa que yo veo es que para las líneas verticales, lo único que necesito determinar es su posición en X. Porque su posición en Y yo sé que van desde el borde superior al borde inferior. Y el borde superior yo sé que la coordenada es 0 y el borde inferior sé que la coordenada es altura. Entonces, ¿cómo las ubico? Bueno, para no depender de una medida concreta de pantalla, yo puedo decir que esto es el ancho sobre 2 y esto, como no están dibujadas en la imagen exactamente a la misma distancia, podría decir que esto es ancho sobre 5, lo mismo que este va a ser ancho sobre 5. Para la altura es lo mismo, porque las líneas horizontales lo que necesito es que me digan en qué coordenada Y están dibujadas. ¿Por qué? Porque van desde el 0 hasta el ancho. Bueno, acá podría tener altura sobre 2 y lo mismo altura sobre 5 y decir que esta distancia sea la misma que aquella altura sobre 5. Entonces, tengo que declarar las variables y ubicarlas en el programa. Vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer. Eh, Vamos a suponer, yo tengo tres variables para las x, x1, x2, x3. x1 es la línea, me va a dar la posición de la línea vertical a la izquierda, x2 la de la línea vertical central y la otra a la derecha, y las y me dan las líneas horizontales. Bueno, ¿qué valores tienen que tener? Bueno, yo sé que las hice float porque como las voy a calcular dividiendo para estar seguros de que no hay problema. Entonces, x1 va a ser igual a, dijimos, el ancho dividido 5. x2 va a ser igual a el ancho dividido 2. Y x3, lo que tengo que dar acá es la posición de la coordenada, no cuánto mide el último segmento. Pero lo puedo calcular como diferencia de los otros valores. Veamos un cachito. Si yo sé que este tramo mide el ancho sobre 5, este punto, que es el valor de coordenada x que tengo que dar respecto de esto, ¿cuánto mide? Mide todo esto, que es el ancho, menos este pedacito, que es ancho sobre 5. Ahora, como yo sé que lo que quiero es que me queden simétricas las líneas, entonces este ancho sobre 5 en nuestro código es igual a ¿qué? A x1. Entonces yo puedo poner en mi código que x3 es el ancho menos x1. Entonces, si con estos valores yo ya puedo dibujar las líneas verticales. Entonces yo digo que tengo una línea que va desde x1, 0, a x1 altura, o sea, desde arriba hasta abajo del todo. La otra línea va desde x2, 0, a x2 altura. Y la última línea va desde x3, 0, a x3 altura. Yo dibujo esto y efectivamente me dibuja las líneas centradas.
Si yo quisiera cambiar y la pantalla en lugar de hacerla de 400, de 600, de 400 por 400, la hago de 600 por 400, lo que voy a ver es que se sigue manteniendo. La del medio queda centrada en la pantalla y las otras están simétricas respecto a esa, pero no equidistantes en estas posiciones. Bueno, puedo hacer lo mismo con las I. Para las I, voy a usar esto para, no sé si me ahorro mucho tipeo, pero X1, Y, y esto va a ser altura, esto va a ser altura y esto va a ser altura. Entonces, si quiero dibujar las líneas verticales ahora, lo que digo es, la línea va desde el 0 en X y la posición Y1 a el ancho en X y mantiene la posición Y1. Entonces, acá lo que cambia, ¿qué es? La coordenada. Esta es 2 y 2 y esta es 3 y 3. Entonces, bueno, ahí quedaron, como dejé la pantalla... miren, quedó porque X y 3 quedó sobre... indicada con el valor de Y. Vamos a seguir dejando esto en 400 para seguir haciendo el dibujo que teníamos. Entonces ahí tenemos las 6 líneas. Bueno, el resto de lo que falta para que el dibujo de las líneas quede igual es que el background sea en 0, el stroke sea blanco, ¿era, no? Ah, no, el fondo es blanco y el stroke es... fondo es blanco, 255. El color del stroke es 0. Y entonces, y el stroke, vamos a ponerlo más grueso, weight, es, no sé, 5. Entonces, si yo ejecuto esto, ahí tengo esto que es un poquito más parecido, podría hacerlo más grueso todavía, hacerlas de 20. Ahí es demasiado, bueno. Bueno, ahí estamos un poquito más parecidos. Bueno, el asunto es que ahora tengo que hacer las líneas que se cruzan en los ejes que cambian de color. Las 3 de arriba son rojas, verdes y azules. Bueno, también las podemos calcular, las podemos dibujar usando las variables que ya tenemos. No necesitamos más variables. Por ahí una variable podríamos hacer diciendo que yo voy a querer definir el largo de ese trazo. La variable trazo lo que me va a indicar es la longitud del trazo, vamos a ponerlo más claro todavía. L trazo es la longitud del trazo central. Y digo que L trazo es igual a 30. Y en realidad lo que vamos a hacer es que defina la mitad del trazo. O sea, si el trazo lo va a terminar teniendo 60. Y ahora vemos por qué. Entonces, vemos un poquito el dibujo. Lo que yo puedo decir es que si yo tengo que dibujar este punto, voy a dibujarlo acá abajo para que quede más claro. Este punto tiene la coordenada en X es X1, ¿sí? Toda la línea tiene la misma coordenada, y la coordenada en Y es Y1. Como yo sé que
el trazo que quiero va a medir desde este punto para acá lo que me indique L trazo, y desde este punto para acá lo mismo, es decir, L trazo me define la longitud esta, la longitud de la mitad de cada trazo, y es una cruz con los dos brazos de la misma longitud. ¿Cuál es el punto de coordenada? Esto lo voy a dibujar como una línea. ¿Cuál es el punto de coordenada este? El punto de coordenada de esto, ¿qué es? La coordenada x1 menos la longitud del trazo. La coordenada en y la conozco, es y1 porque sigue siendo la misma. ¿Cuál es el punto de coordenada de esto? El punto de coordenada de esto es x1 más la longitud del trazo. Lo mismo pasa para acá, nada más que lo que estoy restando, la coordenada x1 se mantiene y lo que cambia es la coordenada, hay que hacer la cuenta con longitud de trazo con la coordenada y. Entonces, lo que yo puedo decir es el stroke ahora va a ser de 255,0,0, es decir, va a ser rojo, y voy a tener la cruz que está en la primera línea va a ser x1 menos L trazo en la posición I1, en la altura I1, x1 más L trazo en la misma posición en I. Y la otra línea va a ser x1, en x es la misma coordenada, en y va a ser y1 menos L trazo, x1 y1 más L trazo. Me quedó y1. Entonces ahora yo tengo dibujado este trazo. Bueno, el stroke cap se podría cambiar en para que no quede dibujado el gozo. Y ahí quedó el cruce. Para los otros dos, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, nada más que en lugar de usar las variables x1, tengo que usar las variables x2. Y 1 sigue siendo válida porque estoy a la misma altura. Entonces, las otras tres, este es un cruce y este va a ser otro cruce. Un cruce con x1, el otro cruce con x2. Y el otro cruce con x3. Y ahí tengo los tres cruces. Si en mi programa yo quisiera cambiar algún parámetro, por ejemplo, que las líneas se dibujen más finitas, bueno, podría llegar a decir que en lugar de tener el stroke weight acá, bueno, en stroke weight acá lo estoy cambiando para todo, pero podría tener una variable. Ahora podría decir que en realidad quiero que sea de 10. Y ahí quedó. ¿Sí? Como está dibujado, como está calculado con variables, si yo cambio las dimensiones de la pantalla para ver cómo queda, no es que cambio que la ventana se hace modificable en tamaño, sino que le cambio las dimensiones a la pantalla con la que se va a mostrar, es lo único que tengo que cambiar. Todo lo demás se sigue comportando como yo lo esperaba. Obviamente, bueno, en la medida que aumento el tamaño de la pantalla, como solamente mantengo es lo único que cambio y las líneas se siguen manteniendo, van a quedar más separadas. Podría ver si en algún momento le agregamos que se hagan las líneas, la cantidad de líneas dependa también del tamaño de la pantalla. Pero
Con esto lo que hicimos fue los tres cruces. Entonces, si ahora lo que necesitamos hacer son las otras líneas, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo único que hay que hacer es este pedazo, o mejor aún, esto lo sacamos y lo ponemos en el setup, porque todas las líneas se van a dibujar de esa manera con ese cap. Entonces, esto yo tengo que esto son los cruces rojos. Ahora voy a querer dibujar los cruces verdes y después voy a querer dibujar los cruces azules. No me acuerdo ahora el orden, pero creo que era una cosa así. Bueno, si esto es verde, tengo que cambiar el stroke acá, poner 0 acá y acá 2.55. Y ahora los verdes, ¿qué es lo que modifican? Los verdes modifican la posición en I. Los verdes están con I2, no con I1. Cambiamos 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 acá y 2 y 2 y 2 y 2. Y ahora tengo las cruces rojas y las cruces verdes. Bueno, para hacer las cruces azules hay que hacer lo mismo, lo que va a cambiar es de vuelta todo el mismo paquete hay que cambiar el valor del stroke y reemplazar donde hay I1 o I2 tiene que ser I3. Bueno, esta es una manera de hacer este ejercicio. Las otras opciones que requiere el ejercicio en la otra variante, las variables que permitan modificar las dimensiones de pantalla es lo que hicimos recién, digamos, variables que nos permiten, si cambio las dimensiones de pantalla, todo se sigue manteniendo. Y controlar el color del fondo con interacción de teclado, de manera que se cambie de color. Esto ya lo sabemos hacer, por ejemplo, con el evento del mouse. Yo puedo poner un evento de mouse o de teclado, keypress, que cuando se haga un clic, cambie el fondo. Bueno, para que cambie el fondo yo tengo que guardar el color del fondo en algún lado y entonces voy a decir que voy a tener una variable para guardar el color del fondo, que inicialmente el color del fondo va a ser blanco y entonces acá donde tenía background ya no es 255 fijo, sino que es lo que esté en la variable fondo. Como está hasta ahora, el resultado visual va a ser el mismo. Bueno, lo que yo digo es, cuando se haga un clic de tecla, fondo, pasa a valer lo que tiene fondo más 10 para que se note bien. Entonces, si yo ejecuto esto, cuando hago cada clic de tecla que hago, va cambiando y se me fue rápidamente. Entonces vamos a ponerlo acá a ver. Ah, no. Como está en blanco, lo que puedo hacer es ir restando, porque si no, sí se desarma mal el color. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Entonces lo que voy a hacer es ir pasando de blanco a oscuro. Y ahí va cambiando, cada tecla va cambiando un color. Y cuando llega a 0 tendríamos que hacer que vuelva a arrancar. Lo vamos a ver cuando veamos el if. Bueno, con esto tienen ayuda de sobra como para los que no pudieron todavía avanzar con esto, tienen la manera de resolverlo.